Buenas noches, bienvenidos a esta exposición sobre las declaraciones en la materia de gestión tributaria. Les habla Adrián Andrade Rivera, integrante del grupo número 4. Les voy a hablar sobre las declaraciones. Para entrar un poco en contexto, el sistema tributario ecuatoriano tiene una herramienta clave para la sostenibilidad económica y el funcionamiento del gobierno. Esta permite financiar los servicios públicos y otros gastos esenciales para el bienestar de la población. El cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos y empresas es fundamental para garantizar la estabilidad financiera del país. El Servicio de Rentas Internas es el organismo encargado de la administración, recaudación, fiscalización y control de los impuestos. A través de la declaración y pago de impuestos, el Estado puede generar los recursos necesarios para ejecutar políticas públicas y proyectos de infraestructura, salud, educación y más. ¿Cuál es la estructura del sistema tributario ecuatoriano? El sistema tributario ecuatoriano está organizado bajo el control del Servicio de Rentas Internas, que es el ente responsable de los tributos en el país. A través del sistema, el SRI busca asegurar que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales de manera eficiente, transparente y equitativa. Los tributos pueden clasificarse en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican sobre la renta, el patrimonio o los bienes de una persona o empresa. Los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, IVA, son aquellos que se aplican a la venta de bienes y servicios y son abonados por el consumidor final. El sistema también incluye otros tributos como el impuesto a la renta, IR, impuesto a la salida de divisas, ISD, e impuesto a las herencias y donaciones. El servicio del SRI, el objetivo del SRI es simplificar el cumplimiento tributario y uno de los esfuerzos más importantes ha sido la digitalización de los procesos, lo que ha permitido a los contribuyentes presentar sus declaraciones y realizar pagos de manera electrónica. ¿Qué es y para qué sirven las declaraciones? Las declaraciones están a disposición de los contribuyentes para que realicen y envíen sus declaraciones por medio del Internet. La ventaja de utilizar este medio para cumplir con las obligaciones tributarias es que el sistema se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y las declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio. Además, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel. ¿Cuál es el procedimiento para declarar? Primero, la persona o la entidad debe tener una clave de usuario que esto le dará acceso al portal del SRI en línea. Luego de que se ingresó al portal del SRI en línea, se deberá seguir la siguiente ruta. Tendremos que ir a declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones y escoger el formulario que se desea declarar. Este punto es importante porque según los tipos de impuestos en el Ecuador, es el formulario que se va a utilizar para la declaración. Ecuador cuenta con una amplia gama de impuestos que afectan tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Los principales impuestos en el país son, como se mencionó antes, el impuesto a la renta, o IR, que es uno de los impuestos más importantes en el Ecuador y grava las ganancias obtenidas por las personas naturales y jurídicas. En el caso de las personas naturales, el IR se aplica de manera progresiva, con tarifas que aumentan conforme los ingresos superan ciertos umbrales. Las personas jurídicas, por su parte, tributan de acuerdo con un porcentaje fijo sobre sus ganancias. Existen dos regímenes principales, el régimen simplificado destinado a pequeñas empresas y el régimen general para empresas con mayores ingresos. Dentro de estos impuestos, de estas declaraciones, se puede utilizar el formulario 102 o 102A si el impuesto a la renta es para personas naturales y el formulario 101 si es para el impuesto a la renta para las sociedades. El siguiente impuesto que tenemos es el impuesto al valor agregado o IVA. Este tributo indirecto se aplica sobre las ventas de bienes y la prestación de servicios. El IVA es un impuesto generalizado con una tasa estándar del 15%.
Sin embargo, existen productos y servicios exentos o con una tarifa reducida, como ciertos alimentos básicos, medicamentos y servicios de salud. La declaración del IVA se realiza mensualmente y los contribuyentes deben presentar su declaración dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. Para esta declaración del IVA, el formulario es el formulario 104 o 104A. El impuesto a la salida de divisas. Este impuesto se aplica sobre las transferencias de dinero al extranjero y afecta tanto a personas naturales como jurídicas. Su objetivo es de regular las transacciones internacionales y controlar la salida de divisas fuera del país. Existen ciertos tipos de pagos que están exentos del ISD, como las transferencias por inversiones extranjeras. También existe el impuesto a las herencias y donaciones. Este impuesto grava las transferencias de bienes a través de herencias o donaciones. Los beneficiarios de una herencia deben pagar un porcentaje sobre el valor de los bienes heredados, dependiendo de su relación con el fallecido y del valor de los bienes heredados. Las donaciones también están gravadas si superan ciertos umbrales. Y el impuesto predial. El impuesto predial es un tributo que se aplica a la propiedad de bienes inmuebles. La tasa varía según el valor catastral de la propiedad y es recaudado por los municipios. Los formularios para las declaraciones, para su elaboración y para su envío son el formulario 104A o 104 para el IVA, el formulario 102 o 102A para el impuesto a la renta de personas naturales, formulario 101 para el impuesto a la renta de sociedades, formulario 103 para las retenciones en la fuente y el formulario 106 para el ICE. Como se mencionó, existen otros que según la actividad y las obligaciones también se declaran o se pagan en diferentes tipos de entidades, como los municipios. El paso para la elaboración y envío de la declaración requerida. Para llenar el formulario se selecciona el periodo fiscal, el mes o año según corresponda. Se ingresan los valores correspondientes, sea ventas grabadas con IVA del 12% y 0% o 15%, gastos deducibles e ingresos en el caso del impuesto a la renta, retenciones aplicadas o recibidas y cualquier otro dato requerido según el impuesto. Se valida, se revisa y se valida la información antes de continuar. Para generar y revisar la declaración, el sistema mostrará el resumen de la declaración. Si hay impuestos por pagar, aparecerá el valor total a cancelar. Se debe confirmar que los datos sean correctos antes de enviar. Una vez que se ha hecho clic en enviar, el sistema generará un comprobante de declaración, el cual se puede descargar en PDF. Si aplica para realizar el pago, el formulario indicará el valor que se debe pagar y se lo puede hacer de las siguientes maneras: en línea, a través del débito bancario desde el mismo portal del SRI o de manera presencial en bancos autorizados con el número de formulario. Recomendaciones generales para las declaraciones. Siempre se presentan las declaraciones dentro del plazo para evitar multas e intereses, guardar los comprobantes de la declaración para futuras referencias y si hay dudas, existe un simulador del SRI antes de enviar la declaración, el cual se puede utilizar para no tener errores. Y si se pertenece al sistema RIMPE, se verifica si se debe pagar el impuesto anual o presentar declaraciones mensuales. A continuación les voy a explicar casos y preguntas frecuentes. ¿Existen sanciones por la declaración tardía? La sanción por declaración patrimonial tardía se aplica a la más tardía o a una sola por el total de meses. En caso de existir varias declaraciones patrimoniales presentadas fuera de plazo, se aplicará una sanción por cada obligación presentada de manera tardía. Las cuantías que se establecen por presentación tardía de declaración patrimonial son por mes o fracción de mes y de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula de identidad. Es decir, por ejemplo, si el día para la presentación de acuerdo al noveno dígito del RUC fue el 12 de marzo y el contribuyente presentó la declaración el 14 de mayo, el tiempo de retraso del 13 de marzo al 12 de abril es un mes. Del 13 de abril al 12 de mayo es un mes. Por lo tanto, son 2 meses
del 13 de mayo al 14 de mayo. Fracción de mes se considera con mes completo. Por tanto, son 3 meses de retraso. Debe liquidarse por retraso de 3 meses, es decir, si se liquida sin notificación de la Administración Tributaria y de acuerdo al instructivo con el cuadro de cuantías de multa por presentación tardía o de declaración patrimonial, se toma el tercer mes. Sanción por contravención y falta reglamentaria. ¿Puede existir al mismo tiempo sanción pecuniaria por contravención y por falta reglamentaria? Una misma infracción puede estar definida como contravención y falta reglamentaria. Sin embargo, al momento de aplicar la sanción, en ningún caso se sancionará 2 veces por la misma falta. En caso de existir doble categorización de la infracción, se aplicará la sanción más leve. Sanciones y límites por faltas reglamentarias. Si la empresa tiene muchas faltas reglamentarias, ¿existe algún límite de monto de pago o se debe pagar por cada una de ellas? A cada infracción corresponde una sanción. La AT está facultada a sancionar todas las infracciones cometidas por los contribuyentes. AT es autoridad tributaria. Instructivo. En la página web del SRI han salido varios instructivos. Entre uno y otro hay diferencias. ¿Cuál instructivo deberíamos aplicar? Existe un solo instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias que se publicó en el Registro Oficial número 553 el 11 de octubre del 2011 y fue reformado mediante Registro Oficial número 602 el 22 de diciembre de 2011. Las normas que se deben aplicar son las que incluyen las reformas a diciembre de 2011. Declaración patrimonial y sanciones adicionales. ¿Existe sanción cuando una persona natural se ha olvidado de realizar su declaración patrimonial? En efecto, sí. El contribuyente tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial. Si no lo hace, se verá sujeto a un proceso sancionatorio. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto exponerles sobre el tema de las declaraciones y los tipos de impuestos en el Ecuador. Muchas gracias.